$182 millones. Ese fue el valor del primer contrato que firmé con sangre. No era la mía, por supuesto. En este negocio, tu sangre es lo último que se derrama, si sabes jugar tus cartas. Yo, el licenciado Morales, era el mejor jugador de todos. Me ven en las noticias, con trajes de $1,000 y un portafolio que vale más que la casa donde crecí. Saliendo de juzgados federales, diciendo al enjambre de reporteros que mi cliente es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pura mierda. Mis clientes son más culpables que el diablo en el día del juicio, y mi trabajo era asegurarme de que el juicio nunca llegara, y para eso no usaba leyes. Usaba lagunas, vacíos y el miedo. El miedo es el artículo más poderoso de cualquier constitución no escrita. Y la de Sinaloa se escribe con plomo y se firma con desapariciones. Nací en un pueblo polvoriento, donde el sol raja la tierra y las promesas se mueren de sed. Mi padre era escribano en la oficina de registro público, un hombre de tinta y sellos, de honor y de una rectitud que hoy me parece casi de ciencia ficción. Su mundo cabía en un archivo de metal. Olía a papel viejo y a una honestidad tan pobre que apenas nos alcanzaba para frijoles. Me enseñó el poder de la palabra escrita, la santidad de un documento notariado, la belleza de un contrato bien redactado. La ley es para proteger al débil del fuerte, hijo, me decía, mientras sus lentes gruesos se resbalaban por su nariz sudorosa. ¡Qué iluso! Murió creyendo en esa mentira. Mi madre, una maestra de primaria, me enseñó a soñar, me leía a los clásicos. Me hablaba de un mundo más allá de las camionetas destartaladas y el olor a fertilizante que lo impregnaba todo. Ella me dio el alma. Mi padre me dio las herramientas. Y el cártel me enseñó cómo usarlas para destrozar almas ajenas. Todo se jodió el día que un cacique local, apadrinado por el gobierno estatal, le robó a mi padre el único terreno que había heredado de mi abuelo. Un pedazo de tierra inútil, pero era nuestro. Lo hizo con papeles falsos, con un juez comprado y con una sonrisa cínica. Vi a mi padre envejecer 10 años en una semana, luchando contra un sistema diseñado para aplastarlo. Murió de un infarto unos meses después, con la frustración atragantada en el pecho. En su lecho de muerte, le juré algo. No le juré venganza, eso es para los impulsivos, para los sicarios. Le juré algo más profundo, más perverso. Le juré que me convertiría en el tipo de hombre que no firma los papeles, sino que los dicta. Que mi pluma sería más pesada que cualquier pistola. Entré a la Facultad de Derecho en Culiacán con esa promesa ardiendo en mi cabeza. Fui el mejor. No por brillante, sino por obsesivo. Mientras otros estudiaban para pasar, yo estudiaba para encontrar las grietas, las fallas, las trampas. Me gradué con honores, pero en lugar de unirme a un despacho prestigioso en la Ciudad de México, regresé a casa. Mi primer caso, serio, no fue en un tribunal. Fue en la bodega de un empaque de tomates. El aire apestaba a podrido y a miedo. Me citaron a las 2 de la mañana. Sin nombres, solo una dirección. Dentro había 3 hombres. Uno, sentado en una silla de plástico, era un operador de medio pelo de la organización. Le llamaban el tío. Los otros 2, de pie, eran muros de músculo y silencio. «Licenciado», dijo el tío, su voz rasposa. «Nos dicen que es usted muy chingón para los papeles». No respondí. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. «Tenemos un problema. Un rancho. Un viejo terco no quiere vender. Necesitamos que legalmente, muy legalmente, ese rancho sea nuestro para el fin de semana». Me extendió un folder. Dentro había copias de escrituras, identificaciones, mapas. Y debajo de todo, una pila de billetes que olían a nuevo.
Eran $50,000, más dinero del que mi padre vio en toda su vida. Pensé en él. Pensé en su rostro derrotado. Pensé en el cacique sonriente. Vi los billetes. Y en ese momento vendí mi alma. No sentí nada. Fue como firmar un papel más. Dije, necesito las identificaciones originales del viejo y su esposa. Y necesito que no estén localizables por lo menos 72 horas. Idealmente, para siempre. El tío sonrió por primera vez. Una sonrisa sin alegría, llena de dientes de oro. Usted no se preocupe por eso, Lick. Usted haga su magia con los papeles. Hice la magia. Falsifiqué firmas usando una técnica que aprendí en un curso de peritaje caligráfico. Usé una laguna legal sobre posesión agraria que nadie en el registro público local entendía. Antedaté documentos. Soborné a un notario aterrado con $10,000 y una foto de su hija saliendo de la escuela. Para el viernes por la tarde, el rancho pertenecía a una empresa fantasma que yo había creado esa misma semana. El lunes, leí en el periódico local sobre una pareja de ancianos que había desaparecido en un viaje a visitar a unos parientes. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Probablemente acabaron disueltos en ácido en esa misma bodega. Esa noche vomité. Vomité la cena, la bilis y un pedazo de la persona que mi madre había querido que fuera. Pero cuando vi mi nueva cuenta de banco con $40,000 limpios, el vómito se detuvo. Había cumplido mi promesa. Mi pluma era más letal que una bala. Era solo el principio. Mi fama de solucionador, discreto y eficiente, creció como la mala hierba. Ya no me citaban en bodegas, sino en restaurantes caros, en suites de hotel. Me convertí en el confesor corporativo de la maña. Mi trabajo no era defenderlos de balaceras, sino de auditorías. No de levantones, sino de embargos. Lavaba su dinero a través de inmobiliarias, creaba fideicomisos para sus hijos, negociaba con políticos y empresarios que eran más sucios que ellos, pero usaban corbata. Y entonces, una tarde, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Una voz calmada, educada, con ese acento particular del norte. Licenciado Morales, hablo de parte de la familia. Los patrones quieren verlo. No dijeron qué familia. No hacía falta. En Sinaloa solo hay una familia. Los hijos del jefe, los chapitos. Mi ascenso al infierno estaba a punto de empezar. Y la primera tarea que me darían involucraría a la institución más intocable de México. La Marina Armada. La cita no fue en Culiacán. Me mandaron un boleto de avión, primera clase, a Cancún. Un chofer con lentes oscuros y sin una palabra de más me recogió en una Escalade negra blindada. Condujimos por la zona hotelera, pero nos desviamos hacia una de esas zonas residenciales amuralladas, donde cada casa es una fortaleza de lujo y paranoia. La casa era blanca, minimalista, con una alberca infinita que se fundía con el azul del Caribe. En la terraza, bajo una palapa de diseño, me esperaban. Eran dos, Iván y Jesús Alfredo. Los chapitos. No se presentaron, no hacía falta. Iván, el mayor, el que llevaba la voz cantante, me miró de arriba abajo, como si estuviera tasando ganado. No había pistolas a la vista, pero el aire estaba cargado de ellas. «Siéntese, licenciado», dijo señalando una silla. Su voz era tranquila, casi monótona, lo que la hacía más peligrosa. Sabemos lo que hizo con el rancho del viejo. Limpio, sin ruido. Nos gusta la gente que no hace ruido. Me sirvieron un vaso de agua mineral con una rodaja de limón. Mis manos temblaban ligeramente al tomarlo. El problema es este, continuó Iván sin rodeos. La Marina nos está jodiendo. Andan muy metidos en la sierra, queman los laboratorios pequeños, los de la competencia, lo cual está bien. Pero se están acercando.
Sus helicópteros vuelan muy bajo, y eso nos pone nerviosos. No queremos una guerra con ellos. La guerra es mala para el negocio. Queremos un acuerdo, pero un acuerdo que ellos no sepan que están firmando. Ahí fue donde entendí el nivel de juego al que estaba entrando. Esto no era falsificar una escritura. Esto era manipular al Estado mismo. Jesús Alfredo, que había estado callado hasta entonces, habló. Queremos que los marinos cuiden nuestros laboratorios, Lick. Queremos que nos den seguridad. Y queremos que el gobierno les pague por hacerlo. La idea era tan demencialmente audaz que casi me río. Pensaron que estaba nervioso. No, estaba fascinado. Iván lo explicó. Vas a crear empresas, de verdad, con registros, con empleados fantasma, con cuentas de banco, empresas de aguacates, de madera, de lo que sea. Y esas empresas van a firmar contratos de servicios con la Secretaría de Marina. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras me aplastara. Contratos para protección de activos estratégicos, seguridad perimetral, vigilancia de rutas logísticas. Y los activos van a ser nuestras cocinas de fentanilo. Las rutas logísticas van a ser los caminos por donde movemos los precursores. Mi mente legal, la que mi padre me había inculcado, gritaba que era imposible. Una locura. Pero la otra parte de mí, la que nació en la bodega de tomates, ya estaba trabajando, viendo las lagunas, las posibilidades. Hay un obstáculo, dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Para firmar algo así se necesita un contacto dentro, alguien de alto nivel, y alguien que pueda justificar la operación en una zona que no tiene, oficialmente, nada de valor estratégico. Iván sonrió. Era la misma sonrisa sin alegría del tío, pero magnificada por un poder 1000 veces mayor. De eso nos encargamos nosotros. Ya tenemos a casi todos los mandos regionales en nómina. Pero hay uno, un capitán de navío, un tal comandante Valdivia. Es nuevo en la zona y viene de la capital. Incorruptible, dicen. Un puto patriota. Es el que está empujando los operativos. Necesitas quitarlo del camino. ¿Quitarlo?, pregunté, y el significado de la palabra quedó flotando en el aire húmedo. No, dijo Iván, leyendo mi mente. Un balazo es ruidoso. Un levantón deja preguntas. Queremos que lo quites a tu manera, licenciado, con tus papeles, que lo entierres en un pinche archivo, que su carrera se muera en un escritorio. Esa fue mi verdadera iniciación. Me dieron acceso a todo, a su gente de inteligencia, a hackers que podían conseguir cualquier cosa. Me pasé 2 semanas encerrado en una suite de hotel, sin ver la luz del sol, viviendo de café y miedo. Descubrimos que Valdivia era impecable. Un militar de carrera, de familia de militares. No bebía, no tenía amantes, no aceptaba un solo peso. Pero su hermano menor era su debilidad. Tenía una pequeña constructora que vivía de contratos menores con municipios. Era un hombre honesto, pero descuidado con su contabilidad. Fue suficiente. Creamos un rastro de dinero falso. Sembramos depósitos en la cuenta de su empresa, desde una compañía ligada a un cartel rival, el de Jalisco. Falsificamos correos electrónicos, conversaciones de WhatsApp. Fabricamos un expediente completo que pintaba al hermano de Valdivia como un lavador de dinero y al propio comandante como su protector, usando su posición para darle impunidad. No firmé nada, simplemente empaqueté toda la evidencia y la filtré anónimamente a la Unidad de Asuntos Internos de la Marina y a un periodista conocido por su hambre de escándalos. El efecto fue inmediato. Valdivia fue retirado de su puesto mientras se realizaba una investigación. Su carrera estaba acabada, su nombre manchado para siempre. Nunca supo quién lo atacó ni por qué. Fue una ejecución limpia, a control remoto,
hecha con un teclado y una impresora. 2 días después de que la noticia saliera en los periódicos, recibí una llamada. El camino está libre, Lick. Venga a la oficina. La oficina era un penthouse en Santa Fe, en la Ciudad de México, que hacía que mi departamento pareciera un cuarto de servicio. El reemplazo de Valdivia, un capitán con una hipoteca muy grande y un gusto por los relojes caros, estaba listo para cooperar. Redacté el primer contrato. Era una obra de arte de la ofuscación legal, 20 páginas de jerga corporativa y cláusulas de confidencialidad que básicamente le daban a la Marina la orden de vigilar un perímetro de 5 kilómetros alrededor de una supuesta planta procesadora de fertilizantes orgánicos en el corazón de la sierra. El contrato se firmó. Una semana después, vi las fotos. Patrullas de la Marina estacionadas en los accesos al laboratorio más grande de fentanilo del continente. Mientras adentro, los cocineros trabajaban a 3 turnos. El gobierno de México estaba protegiendo la fábrica de veneno que mataría a miles de personas. Mi pago llegó en una maleta de piel. $1.000.000. En efectivo. Conté el primer fajo de billetes de 100. Olía a tinta, a poder, a olvido. Ese día me compré un auto que no necesitaba, un reloj que apenas sabía leer y un apartamento con una vista que me recordaba lo alto que había llegado y lo mucho que podía caer. El vértigo era adictivo. Me volví su arquitecto legal. El hombre que construía fortalezas de papel para proteger sus imperios de sangre. Y con cada firma, con cada cláusula, el recuerdo de mi padre y su estúpida honestidad se hacía más pequeño, más insignificante, como una estrella lejana vista desde un jet privado. $1.000.000 te compra silencio, pero no te aísla del hedor. Mi vida se convirtió en una esquizofrenia de lujo y brutalidad. Por la mañana, estaba en una junta en Polanco con banqueros suizos, discutiendo la estructura de un fideicomiso en las Islas Caimán. Por la noche, estaba en una casa de seguridad en el Estado de México, viendo cómo le sacaban las uñas a un contador de un cartel rival con unas pinzas para hielo. No era mi trabajo, pero Iván insistía. Necesitas ver esto, Lick. Necesitas entender qué pasa cuando tus papeles fallan. Era una amenaza y una lección. El hombre encintado a la silla había desviado unos cuantos miles de dólares. Un error de redondeo en nuestro balance general. Mientras gritaba, Jesús Alfredo revisaba su celular, aburrido, como si estuviera viendo un comercial. Me pasaron un trago de whisky de 18 años. Lo bebí de un sorbo, el alcohol quemándome la garganta, intentando ahogar los sonidos. El olor a carne quemada, porque empezaron a usar un soplete, se mezclaba con el aroma de mi loción de Tom Ford. Esa era mi realidad. El horror con toques de sofisticación. Los contratos con la Marina se volvieron rutina. Ya no era uno, eran docenas. Proyectos de reforestación que en realidad eran pistas de aterrizaje clandestinas. Campamentos de exploración geológica que eran centros de acopio. Llegamos a un punto de audacia en el que usamos un buque de la Armada para mover un cargamento de precursores químicos desde el puerto de Manzanillo, etiquetado como equipo de purificación de agua para comunidades rurales. El capitán del buque recibió $500,000 y una promoción asegurada. Nadie hizo preguntas. El dinero tapaba la boca, los oídos y los ojos de todos. Las fiestas eran legendarias y grotescas. Se cerraban antros de moda en Mazarik o se rentaban ranchos enteros en Jalisco. Recuerdo una en particular, en el cumpleaños de Ovidio. El lugar estaba lleno de gente que uno solo ve en la televisión. Actores de telenovela que venían a saludar, cantantes de narcocorridos que eran los bufones de la corte, y políticos de todos los niveles. Vi a un senador de la República,
Uno que salía en la tele hablando de la lucha contra el crimen, metiéndose una línea de cocaína de la funda de su iPhone, mientras le contaba a Iván un chiste sobre el presidente. La hipocresía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. En esa misma fiesta, trajeron a un comediante famoso de esos que llenan teatros. Su rutina no estaba dando risa. La gente estaba borracha, drogada, más interesada en cerrar tratos. Iván, con esa calma aterradora, se le acercó, le puso una mano en el hombro y le dijo al oído: «Mi gente se está aburriendo. Y cuando mi gente se aburre, se pone creativa. Hazlos reír». Vi el terror puro en los ojos de ese hombre. De repente, sus chistes fueron los más graciosos del mundo. Sudaba a mares, pero se ganó la vida esa noche. No todo era glamour y terror de alto nivel. A veces, tenía que bajar al lodo. Una vez, un cargamento de fentanilo fue robado en una bodega en Tijuana. El problema es que solo 5 personas sabían de esa bodega. Iván me llamó. «Lick, necesito que redactes 5 confesiones, todas idénticas, todas detallando cómo robaron la mercancía». Le pregunté para qué. «Vamos a interrogarlos a los 5, al mismo tiempo, en cuartos separados. El primero que la firme, vive. Los otros 4, bueno, ya sabes». Fui a Tijuana. Me senté en una oficina improvisada, con el sonido de los gritos ahogados filtrándose por las paredes. Redacté el documento, frío como un cirujano. Un joven, no tendría más de 20 años, un simple vigilante, fue el segundo en firmar. Demasiado tarde. Lo vi cuando lo sacaban, arrastrándolo. Había firmado su propia sentencia de muerte creyendo que salvaba su vida. Mi pluma se había convertido en la guadaña de la parca. Pero el momento que realmente me rompió, el que me mostró que no había fondo, involucró a un juez federal. Un tipo que habíamos intentado comprar durante meses. Un obstáculo. Rechazó todo. Dinero, amenazas veladas. Tenía una hija de 16 años, una campeona de natación. Era su orgullo. La maña la siguió durante una semana. Documentaron cada movimiento, cada amigo, cada lugar que frecuentaba. No la tocaron. En su lugar, armé un paquete. Se lo envié al juez a su despacho privado. Dentro no había una cabeza de caballo. Eso es de película. Había algo peor. Un iPad. Al abrirlo, se reproducía un video en bucle. Era su hija, grabada con un teleobjetivo, riendo con sus amigas en un centro comercial, entrenando en la alberca, durmiendo en su cuarto. El video no tenía sonido, solo una canción de cuna sonando de fondo. Y al final, un texto en pantalla. Nos encanta verla crecer. No nos obligue a verla dejar de hacerlo. Adjunto al iPad había una resolución judicial, la que necesitábamos que firmara. Absolvía a uno de nuestros principales operadores financieros. No pedí cita. Fui a su juzgado al día siguiente. Me recibió en su despacho. Estaba pálido. Parecía que había envejecido 20 años. El iPad estaba sobre su escritorio, con la pantalla rota. Lo había estrellado contra la pared. «Ustedes son monstruos», susurró. Yo no dije nada. Solo puse la pluma y los papeles frente a él. Firmó, sin leer. Su mano temblaba tanto que la firma era casi ilegible. Pero era legal. Al salir, lo escuché sollozar. Un llanto roto. El de un hombre que había perdido todo sin que le hubieran disparado una sola vez. Esa noche, por primera vez, el dinero en mi cuenta no me dio consuelo. Miré mi reflejo en la ventana del penthouse y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Tenía los ojos de ellos, vacíos, muertos. El horror ya no era algo que presenciaba. Era algo que yo creaba. Era parte de mi rutina diaria.
tan normal como cepillarme los dientes o elegir una corbata. Y lo peor, lo más aterrador de todo, es que me estaba acostumbrando. La maquinaria estaba perfectamente engrasada. Contratos, sobornos, desapariciones. Todo fluía con la eficiencia de una corporación multinacional. Me había vuelto indispensable. Era el único que entendía la compleja red de empresas fantasma, fideicomisos y paraísos fiscales que mantenía a flote el imperio. Tenía acceso a nombres, números de cuenta, a los esqueletos digitales de todo el cártel. Eso me daba poder. Y el poder en ese mundo es una sentencia de muerte con fecha de caducidad aplazada. Empecé a notar cambios sutiles, juntas a las que no me invitaban. Llamadas que se cortaban cuando yo entraba en la habitación. El Cholo, el jefe de seguridad de Iván, un tipo con cara de piedra y una lealtad animal hacia su patrón, empezó a mirarme diferente. Ya no con el respeto forzado hacia el Lic, sino con una evaluación fría, como un carnicero mira a una res. La paranoia es el aire que se respira en el narco. Te acuestas con ella, te levantas con ella. Empecé a revisar mi auto cada mañana buscando rastreadores. Cambiaba de ruta para ir a la oficina. Contraté a mi propio equipo de seguridad, ex militares israelíes, lo que fue un error. Mostró debilidad. Mostró miedo. El error fatal, mi error, no fue un desvío de dinero ni una traición deliberada. Fue algo mucho más estúpido, más humano. Fue una mujer. Se llamaba Sofía. Era curadora de arte. La conocí en una galería en San Miguel de Allende. Era todo lo que mi mundo no era. Culta, sensible, con una risa que parecía limpiar el aire. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la normalidad. Hablaba con ella de libros, de pintura, de viajes. Le mentí, por supuesto. Le dije que era un abogado corporativo especializado en fusiones y adquisiciones. Una verdad a medias que era la más grande de las mentiras. Me enamoré. O al menos, me convencí de que lo estaba. Era mi escape, mi dosis de humanidad en un océano de mierda. El problema es que en este negocio no existen los compartimentos. Todo se toca, todo se contamina. Jesús Alfredo me vio con ella una vez, en un restaurante. No dijo nada, solo asintió con esa media sonrisa suya que helaba la sangre. Una semana después, Iván me citó en un rancho en las afueras de la ciudad. No era una junta de negocios. El ambiente era pesado, tenso, licenciado, dijo Iván, mientras alimentaba a un caballo pura sangre con trozos de manzana. ¿Cómo está la galerista? Bonita, ¿no? Tiene buenos gustos. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Es solo una amiga. Mentí. Y el sabor de la mentira fue amargo. Nosotros no tenemos amigos, Lic. Tenemos activos y tenemos pasivos. Y usted, con esa mujer, se está convirtiendo en un pasivo muy grande. Un hombre enamorado es un hombre estúpido. Un hombre estúpido comete errores, y nosotros no podemos permitirnos errores. Me mostró una tablet. Eran fotos, fotos de Sofía saliendo de su apartamento, fotos mías entrando, y una foto de ella hablando con un hombre en un café. Reconocí al hombre. Era un agente de la DEA que llevaba años intentando construir un caso contra la organización. No sabía cómo se conocían, si era casualidad o algo más. No importaba. En la mente de Iván, la ecuación estaba resuelta. Abogado plus, mujer plus. Agente de la DEA, ast, traición. No es lo que parece, supliqué, mi voz perdiendo toda la autoridad que había construido. Yo no sé quién es ese tipo. Iván se encogió de hombros. Tal vez, o tal vez no. El problema, Lic, es que ya no podemos confiar. La duda es como un cáncer, y hay que extirparla. Me llevaron a una bodega.
la misma donde había visto tantas torturas. Pero esta vez, la silla del centro estaba vacía, esperando. Me dejaron ahí un par de horas, en silencio. Solo el sonido de mis propios latidos. Sabía lo que venía. Sabía el protocolo. La tortura para sacar información, real o inventada. Y luego el final. El encintado, el tiro en la nuca, la fosa clandestina. Mi cerebro, el mismo que había redactado contratos multimillonarios, trabajaba a 1000 por hora, buscando una salida, una laguna legal en mi propia sentencia de muerte. Cuando volvieron, no venían con sopletes ni pinzas. Venían con una laptop. La pusieron frente a mí. Hay una forma de que esto termine bien para usted, Lick, dijo el cholo, pero no para todos. En la pantalla había un archivo, una lista de nombres, jueces, políticos, empresarios, todos los que estaban en nuestra nómina, y al lado, una columna vacía. Iván quería que la llenara. Quería los detalles, números de cuenta, fechas de pagos, grabaciones que yo guardaba como mi seguro de vida. Querían que me convirtiera en el delator, el soplón, que traicionara a todos los que yo había ayudado a corromper. Si nos das todo esto, dijo Iván, te ponemos en un avión a Dubái. Con dinero, desapareces, empiezas de nuevo, la mujer se queda. La usaremos para mandar un mensaje, para que nadie más se vuelva estúpido. La elección era infernal. Mi vida a cambio de la de ella. Mi libertad a cambio de una carnicería que desataría una guerra entre el cártel y el gobierno. Pensé en Sofía, su risa, y por primera vez, el instinto de supervivencia fue superado por algo más. Un vestigio de decencia, una chispa del hombre que mi padre quiso que fuera. No lo haré, dije. La bofetada del cholo me rompió el labio. El sabor metálico de mi propia sangre llenó mi boca. Respuesta equivocada, dijo Iván, y se fue. La pesadilla apenas comenzaba, pero en ese momento de dolor y desafío, algo cambió. Ya no era el arquitecto del mal, era una de sus víctimas. Y las víctimas, a veces, se defienden. Sabía que tenía una última carta que jugar. Un as bajo la manga que había preparado para un día como este. Un paquete de información, mi archivo muerto, escondido en la nube, protegido por múltiples capas de encriptación, programado para liberarse a las agencias de noticias más importantes del mundo y a la DEA si yo no introducía un código cada 12 horas. Era mi póliza de seguro. Y el momento de cobrarla había llegado. Solo necesitaba una oportunidad. Una sola. Me dejaron ablandar durante lo que parecieron días. El tiempo en esa bodega sin ventanas era un concepto abstracto, marcado solo por los cambios de guardia y los cubos de agua helada que me lanzaban para mantenerme consciente. Sabía que la tortura física vendría, pero estaban esperando a que el terror psicológico hiciera su trabajo primero. Querían que me rompiera yo solo. La oportunidad llegó en la forma de un sicario novato, un muchacho que no tendría más de 18 años, con acné en la cara y ojos que intentaban parecer duros, pero solo revelaban miedo. Lo enviaron a traerme comida, un plato de frijoles aguados y tortillas tiesas. Mientras me desataba una mano para que pudiera comer, empecé a hablarle. No supliqué, no amenacé. Le hablé como el abogado que era. ¿Cuánto te pagan por esto?, le pregunté. Se quedó callado. ¿100, $200 a la semana? ¿Crees que Iván va a repartir el botín contigo cuando todo esto termine? A ti te van a dar un tiro en la cabeza para cerrar cabos sueltos. Eres un cartucho quemado, igual que yo. Sus ojos vacilaron. Yo guardo todos los registros, las nóminas. Sé cuánto le pagan a tu jefe y sé que a ti te están robando. Pero tengo una copia de todo eso.
en un lugar seguro. Si me ayudas a salir de aquí, te aseguro que tendrás suficiente dinero para no volver a verle la cara a esta gente en tu vida. Fue una apuesta desesperada, un farol con las peores cartas. Pero el chico estaba asustado y la codicia es un lenguaje universal. Le dije que solo necesitaba un celular. 5 minutos con él. Me miró la puerta y por un instante vi el conflicto en su rostro. Finalmente, sacó un teléfono barato de su bolsillo y me lo deslizó. 5 minutos, susurró. Luego gritas que te ataqué y te lo quité. Mis dedos, entumecidos y temblorosos, volaron sobre la pantalla. No llamé a la policía, llamé al único número que podía salvarme y condenarme al mismo tiempo, el del agente de la DEA que había visto con Sofía. No sabía si contestaría, pero lo hizo. Habla Morales, dije, mi voz un graznido. Tengo todo. Los contratos con la Marina, las cuentas, los nombres. Te lo doy a cambio de protección para mí y para Sofía, y la cabeza de los chapitos en una bandeja. Hubo un silencio en la línea. Pude oírlo procesar la información. ¿Ubicación?, dijo finalmente. Le di las coordenadas aproximadas del rancho, que había memorizado la primera vez que estuve allí. Activa tu archivo muerto en 1 hora. Será la señal. Si no lo haces, entramos de todos modos. Pero por ti no movemos un dedo. La llamada se cortó. Le devolví el teléfono al chico. Le di un codazo débil en la cara para que pareciera real y empecé a gritar. Todo sucedió muy rápido después de eso. El cholo y sus hombres entraron furiosos, me golpearon hasta que perdí el conocimiento. Desperté con el sonido de helicópteros y disparos. Era la Marina. La misma Marina que yo había corrompido. Ahora venía a desmantelar el nido de ratas. Pero no venían a rescatarme. La ironía era brutal. El operativo no era para mí. Era por la información que había soltado. Mi archivo muerto se había publicado. Los titulares explotaron en todo el mundo. El escándalo era mayúsculo. La red de corrupción quedó expuesta. Me encontraron en la bodega, golpeado y deshidratado, pero vivo. No me arrestaron como a un criminal común. Me sacaron de allí en un helicóptero sin insignias, con hombres que hablaban inglés y no español. Me convertí en un fantasma, un testigo protegido. Esa es la versión oficial. La realidad es que estoy en el infierno. Un infierno con aire acondicionado en algún lugar de Virginia. Una casa segura que es una jaula de oro. No tengo nombre, no tengo pasado. Mi testimonio, grabado durante meses, fue la pieza clave en el caso que desmanteló parte de la operación de los Chapitos. A Iván y a Jesús Alfredo no los atraparon ese día. Escaparon. Pero su imperio se tambaleó. Muchos de sus contactos en el gobierno y el ejército cayeron. El precio de mi libertad fue una guerra interna en México. Sofía. A ella la sacaron también. Vive en otro país, con otra identidad. Nunca la volví a ver. A veces me pregunto si sabe la verdad. Si alguna vez me amó o si solo fui una marca, un objetivo. Supongo que nunca lo sabré. Es parte de mi condena. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que el psicólogo que me asignaron me hace todas las semanas. Arrepentirse es para los que tienen un alma que salvar. La mía la vendí hace mucho tiempo en una bodega de tomates. No me arrepiento de las decisiones que tomé, porque cada una me llevó al siguiente nivel, me dio más poder, más dinero. Me arrepiento de haber sido estúpido, de haber creído que podía tenerlo todo. El poder del diablo y un pedazo del cielo. Ese fue mi único error. Así que ahora estoy aquí, contando mi historia a una grabadora, esperando que sirva de algo. No como una lección de moralidad, sino como una advertencia. El sistema que creen que los protege
el gobierno, la ley, las instituciones, es un teatro. Detrás del telón, hombres como yo redactan los guiones y hombres como los chapitos dirigen la obra. Y el precio de la entrada es la sangre de ustedes, los que aplauden, los que votan, los que creen en las mentiras que les contamos. 182 millones de dólares. Ese fue el valor del primer contrato. ¿Saben cuál es el valor de mi vida ahora? 0. Soy un hombre muerto contando historias. Y ahí fuera, en este mismo momento, hay otro joven abogado, ambicioso y hambriento, a punto de recibir una llamada, a punto de vender su alma por un fajo de billetes, porque el ciclo nunca se detiene. El mal no necesita ejércitos. Solo necesita un hombre con una pluma, dispuesto a firmar en la línea punteada. Y de esos siempre sobran.